Vamos a hablar de canalopatías iónicas cardíacas, época de modificaciones conceptuales y necesidad de una reclasificación de algunas de ellas. Trascendencia del asunto, que la muerte súbita cardíaca constituye un gran reto por su frecuencia, sobre todo en pacientes, un grupo de pacientes con cardiomiopatía y otro grupo de pacientes con canalopatías. Vamos a discutir después que canalopatía es un término incompleto, pero breve. En estas entidades hay factores genéticos y no genéticos que constituyen la expresión de la enfermedad. Espectro de arritmias ventriculares malignas como perfil clínico. Algunas de ellas se presentan como debut, pero tanto los estudios invasivos como no invasivos no permiten absolutamente predecir la evolución de estas entidades. Hay eventos de MS no reanimados y entonces, con frecuencia, y entonces no habrá oportunidad de un segundo evento. Las recidivas son frecuentes y también la tormenta eléctrica. Se presentan en gentes jóvenes, en personas jóvenes, por otra parte con larga expectativa de vida. Se toma a veces el DAI como una sombrilla, como un extinguidor de fuego, pero el DAI tiene del 28 al 30% de complicaciones. Existe pobre o ninguna efectividad de los fármacos antiarrítmicos en estos pacientes. Las discusiones son encarnizadas y hay controversias importantes desde hace muchos años. Despiertan gran interés y no hay publicación científica ni congreso donde no se traten estos asuntos. El término de canalopatías es incompleto, pero es breve. Priori propone síndromes arritmogénicos hereditarios en sujetos sin enfermedad cardíaca estructural demostrable por métodos convencionales. Pero para abreviar, vamos a referirnos a canalopatías. Trascendencia, sigue la trascendencia. Son disparadores. ¿Qué disparadores son los que provocan las arritmias ventriculares malignas en estos casos? Hay pluralidad de causas, subregistro, fenotipos complejos y heterogéneos. Pocos datos en la necropsia y en la biopsia. Son negros blancas. La fisiopatología es compleja y el signo se puede volver síndrome. Puede existir signo sin llegar al síndrome. No hay ABM y no hay síncopes. Son pacientes asintomáticos. La estratificación de riesgo es muy difícil y puede haber solapamiento de varias entidades. Distintos fenotipos pueden obedecer a un mismo genotipo y el mismo fenotipo deberse a genotipos distintos. ¿Cuál fue el problema? Que las enfermedades eléctricas primarias se consideraron equivalentes a enfermedad puramente eléctrica, sin disfunción mecánica. Después de una larga espera, porque esto se discutió por Martínez desde 1989, ha habido una reevaluación de los datos y hay evidencias de anormalidades estructurales. Las canalos producen alteraciones estructurales, fenotipos de cardiomiopatía, o las anomalías estructurales de cardiomiopatías genéticas producen fenotipos de canalo, o existen ambos problemas. Las canalopatías y las cardiomiopatías son dos entidades separadas, pero tienen puntos comunes. Generalidades de las canalopatías son enfermedades cardiogenéticas con una patogenia más compleja que una mutación en un gen único. No se trata de desórdenes mendelianos puros. Hay factores genéticos y no genéticos que logran una expresión de la enfermedad para producir disfunción miocárdica y arritmogenia. Existen sumas de problemas, factores ambientales, drogas, estrés, sueño, fiebre, tono vagal, digestión, vómitos, más un fenotipo clínico, más los sistemas biológicos, las llamadas omics, que están en su infancia pero se estudian en el presente y sobre todo en el futuro. Estas son las omics, la genomics, biología molecular de la secuencia del DNA, epigenomics con genes reguladores, la biología molecular del RNA, problemas metabólicos, proteómicos, de lípidos, de glicoproteínas, influyendo en todo esto. Un trabajo muy importante de Papone, donde se habla de las omics dentro de las canalopatías y las cardiomiopatías. ¿En qué son útiles? La definición clásica de las canalos ha sufrido modificaciones. Las entidades se describían antes las canalos como entidades eléctricas hereditarias originadas por mutaciones genéticas en los canales iónicos, pero no únicamente. Con arritmias he destacado en rojo lo que ha sufrido modificaciones. Con arritmias peligrosas para la vida, sincopadas o con episodios de MS, en sujetos sin enfermedad cardíaca estructural. Esto último, grandes modificaciones. Enfermedades eléctricas puras sin disfunción mecánica, grandes conceptos cambiantes. Cambios tras una larga espera.
en lo siguiente: mutaciones localizadas no solo en los canales iónicos, también en genes que codifican proteínas, interactuantes en cuanto al transporte de sodio, de potasio, de calcio, enfermedad estructural y arritmias ventriculares letales primarias, alteraciones sarcoméricas. Las sarcoméricas se ven en las cardiomiopatías, pero no en las canalopatías. Luego hay algo de cardiomiopatía en las canalopatías. Se trata de corazón normal, pero un miocito anormal. Se destaca en rojo las modificaciones actuales. Y más cambios: anomalías funcionales estructurales miocárdicas a nivel molecular, no identificables por métodos convencionales, y sí por microscopía electrónica, biopsia, resonancia magnética nuclear, screening molecular, inmunohistoquímica, etc. Alteraciones estructurales que se han ido demostrando, por ejemplo, edema, fibrosis, inflamación, apoptosis, aneurisma, necrosis, miocarditis, adiposis, aumento del colágeno. Catalogadas como miopatías eléctricas hoy en día, como cardiomiopatías primarias genéticas. Todo esto sobre todo en el referente que es el síndrome de Brugada, pero también en otras canalopatías. Es decir, hay una cascada de eventos con mutaciones de los canales iónicos que alteran las propiedades biofísicas y la estructura de las proteínas, y esto lleva a una anormalidad estructural de los canales y de su arquitectura. Breve referencia histórica: en 1957 se hace la descripción de la primera canal, el síndrome Cutelar. En el 95 se entiende ya como una nueva disciplina, las canalopatías. En el 2006 se incluyen entre las cardiomiopatías, considerándolas genéticas primarias. Y en el 2021, que yo conozca, la última canalopatía descrita hasta hoy. Las canaloclásicas y las que se van agregando. Las clásicas, ya ustedes saben: síndrome Q largo, de Q corto, Brugada, taquicardia ventricular por hemórfica, por catecolaminas, pero se han ido agregando la enfermedad de Lev-Leneg, el síndrome de muerte súbita del infante, la fibrilación ventricular idiopática, la familiar, algunos casos de flóter auricular, de fibrilación auricular, de preexcitación ventricular, la disfunción sinoauricular, el paro sinusal, el paro auricular, la bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares, algunos de ellos, la taquicardia del ventrículo izquierdo sostenida, taquicardia sostenida del ventrículo izquierdo, la fibrilación ventricular idiopática más repolarización precoz, la torsión de puntas, el síndrome de muerte súbita nocturna, el síndrome de Brugada más Q corto y las extrasístoles de Purkinje multifocales, que es la entidad conocida como MEPC. Y la última incorporada, pero que se discute porque no hay evidencia de formas familiares y porque no hay un sustrato genético absolutamente definido que explique este fenotipo, que es la fibrilación ventricular provocada por intervalos de extrasístoles con intervalo corto de acoplamiento, que constituirían una subpoblación aparte dentro del paro cardíaco inexplicado. Un esquema histórico de entidades previamente consideradas como fibrilación ventricular idiopática, publicado en el 2021 por este autor, Van der Riel, donde se habla de casos que se consideraban inicialmente como FBI, que luego se han ido aclarando y han pasado a otras subpoblaciones, por ejemplo, la muerte súbita, el síndrome Q largo, la miocardiopatía hipertrófica, la taquicardia ventricular polimórfica por catecolaminas, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el síndrome de Brugada, la fibrilación ventricular idiopática con intervalo corto de acoplamiento, de la cual ya hablamos, el síndrome Q corto, el síndrome de repolarización precoz y entidades que surjan posteriormente. Se deja abierto este camino. Nuestras cifras: del 2000 al 2020 estudiamos 138 pacientes reanimados de episodios de MS, se excluyen los no reanimados y otros no diagnosticados, luego la cifra real es mayor. Eliminamos aquí, excluimos de aquí las cosas que no son consideradas canalopatías. Y vean, dentro de las consideradas canalopatías: fibrilación ventricular idiopática, síndrome de Brugada, síndrome Q largo, disfunción sinoauricular, torsión de puntas, síndrome de onda J y síndrome de Q corto. Localización de las extrasístoles ventriculares disparadoras de FV. Sitios anatómicos: tracto de salida del ventrículo derecho 10%, ¿en qué condiciones? Síndrome de Brugada y FBI. Tracto de salida del ventrículo izquierdo 7% en la FBI. Purkinje, en total 59%, del Purkinje derecho 15%, del ventrículo izquierdo, Purkinje izquierdo 53%, en ambos 5%.
¿En qué entidades? Síndrome de Brugada, FBI, síndrome QT largo y repolarización precoz. En el miocardio, 14%, síndrome QT largo, repolarización precoz y fibrilación ventricular idiopática. Músculo papilar, en la fibrilación ventricular idiopática. Vamos a ir revisando una por una. Sistema intraventricular. En 1917, Rodberry y Winterberg hablan de trastornos intraventriculares. En el 66, Rosenbaum estudia mucho el problema y los denomina como hemibloqueos. En 1969, Medrano, de la Escuela Mexicana de Cardiología, habla de que el término más adecuado sería el de bloqueos fasciculares. Aquí tenemos prototipos de rama izquierda en corazones humanos normales, una publicación del 2007 de Elizare, donde se ve la gran complejidad incluso en corazones normales, no digamos en corazones que tienen alguna patología. Es decir, recordar que el sistema intraventricular no está constituido por ramas absolutamente definidas, por fascículos definidos, sino que es un abanico, una sábana de fibras divergentes. Una linda historia, la de Schwartz, que estudia durante todas las etapas del síndrome QT largo. En el 91-94 habla de que es necesario un cambio conceptual en el síndrome QT largo, porque hay un componente estructural. Esto se mantuvo en el olvido durante 18 años. Él hablaba de una normalidad de la contracción de dispersión mecánica ventricular como integrante del síndrome, aunque se ignoraba su contribución pronóstica. 18 años después, él dice que se mantuvo en el olvido lo que él planteó, que le voltearon la espalda a los cardiólogos, pero que la marea actualmente puede haber cambiado. Y asiste durante 50 años a todas estas etapas del estudio del síndrome QT largo, cuando la enfermedad era inexplorada, la historia natural, la clínica, el registro internacional, que fue el primero que se hizo dentro de las Canalos, genes modificadores, la terapéutica, los fenotipos, los genotipos y la medicina de precisión. Y él entonces habla en el 2009, dice nosotros, antes la idea antigua de que el síndrome QT largo era una enfermedad puramente eléctrica en corazones completamente normales. Nosotros en 1991 y 94 planteamos que había que cambiar este concepto. La comunidad cardiológica nos dio la espalda y ahora la marea puede haber cambiado. ¿Cuándo? Cuando se evidencia que hay problemas estructurales en esta entidad. Les presento aquí algunas de la cronología de investigaciones que se han hecho a favor de que existen anomalías estructurales en las Canalos. Aquí presento, existen muchas más, presento las que consultamos para elaborar esta presentación, como ustedes ven, desde el año 89 con Martini a la cabeza y posteriormente hasta el año 2021. El síndrome QT largo, donde se han descrito las siguientes alteraciones: disfunción diastólica, velocidad disminuida de la conducción, duración prolongada de la contracción, dispersión mecánica, aumento de la dispersión de la repolarización y transmural de la duración de la contracción, alteración de la secuencia ápico-basal y de la relajación longitudinal y desorden electromecánico. Este es un caso del servicio con alternancia del QT largo con un QT normal, una presentación de la T1, T2 con una T que no tiene esas características y un aumento en la duración de la base de la T, que también es un hallazgo que fue alternante. Es decir, que se trata de una enfermedad eléctrica primaria con disfunción mecánica. En la resonancia magnética nuclear se ha encontrado dispersión y disfunción mecánica, contracción ventricular anormal y duración prolongada, inhomogeneidad espacial de la contracción, dispersión transmural mecánica, contracción regional disincrónica y prolongada. Síndrome QT corto, donde se ha descrito una función sistólica afectada, dispersión de la contracción miocárdica, y en el ecocardiograma se habla de que existe algo, que el síndrome QT corto es algo más que una canalopatía. Tenemos aquí un paciente joven con episodios de TV y de fibrilación ventricular, con un QT corto, a quien se implantó un desfibrilador automático. Aquí tenemos otro paciente con un signo de Brugada, no ha hecho ABM, y con un QT corto también asintomático. Otro paciente esta paciente sí hizo muerte súbita, tiene un QT corto, tiene onda J y se catalogó como una fibrilación ventricular idiopática, se implantó DAI.
Fibrilación ventricular idiopática, excluyente y deslizante. Deslizante porque puede haber cambios de subpoblación a lo largo del tiempo. Aquí tenemos la entidad que ya mencionamos del intervalo corto como un fenotipo nuevo dentro de la fibrilación ventricular idiopática. Aquí un paciente nuestro normal, absolutamente sin cardiopatía estructural, respuestas repetitivas ventriculares y posteriormente esta es la fibrilación ventricular, esta que ven a la derecha, esta es la clínica. Después la fibrilación ventricular provocada para probar la eficacia del DAI. Acá tenemos un caso de fibrilación ventricular idiopática, se implantó DAI, al principio tiene una torsión de puntas. Aquí abajo una fibrilación ventricular idiopática en quien se implantó un DAI. ¿Qué nos llama la atención? Una extrasístole ventricular de Purkinje relativamente estrecha con un intervalo ultracorto de acoplamiento desencadenando una fibrilación ventricular. Se implantó DAI. Importante, en el seguimiento de los cambios de la subpoblación de fibrilación ventricular idiopática se presenta en el 30% de los casos, es decir, cambia de denominación de subpoblación en el 30% de los casos. Otras canalo y otros solapamientos. Aquí tenemos un síndrome QT largo, intermitente, una disfunción sinoauricular, vean la pausa que se presenta aquí, con escape de la unión en un momento dado y del nodo sinusal en otro momento. Con trastornos auriculoventriculares, la P no va seguida de QRS en un momento dado. Se implantó marcapaso y se administró beta bloqueador. Aquí tenemos otro caso con disfunción sinoauricular, se resolvió el caso con marcapaso. Pausas sinusales por bloqueo sinoauricular de tercer grado, por paro sinusal o por quiescencia auricular. Otra paciente, fibrilación ventricular idiopática, había consultado por extrasístoles aisladas, no se administró ningún fármaco, una semana después llega con la fibrilación ventricular idiopática. Es resuelta sin mayores problemas y después, vean ustedes, observen un punto J que se va disminuyendo hasta desaparecer y un QT corto, se implantó DAI. Síndrome de Brugada, el referente por su frecuencia y porque ha sido el más estudiado dentro de las canalopatías. Origen, se ha discutido origen en la repolarización con dispersión transmural de la repolarización del BD. Origen en la despolarización, potenciales tardíos fraccionados, con espigas por activación temprana del sistema Purkinje o del tracto de salida ventrículo derecho y electrogramas funcionales locales menos amplios. Es decir, que se trata de un proceso eléctrico funcional genético puro o de una anormalidad estructural. Más bien, fundir ambos conceptos. Se trata de disfunción mecánica genética que afecta a la electrofisiología y la función mecánica cardíaca, con anormalidades electromecánicas del BD, cardiomiopatía, factores genéticos clínicos electromecánicos del tracto de salida ventrículo derecho. Las mismas causas que originan las anormalidades eléctricas originan los problemas estructurales. Las anormalidades estructurales funcionales miocárdicas a nivel molecular no son evidentes por los métodos convencionales. Síndrome de Brugada sigue el referente, 22 estudios con 176 procedimientos de biopsia y necropsia con anormalidades estructurales. Tracto de salida del ventrículo derecho se trata de una estructura delgada, difícil de investigar para determinar anormalidades histológicas sutiles. Habrá que recurrir a técnicas más finas. Priori en el año 2005 se originó una verdadera revolución cuando planteó que la elevación del segmento ST en el electrocardiograma en las derivaciones precordiales derechas no es un marcador de un síndrome específico, sino más bien una manifestación eléctrica común de anormalidades estructurales en el ventrículo derecho, que pueden tener tres orígenes: inflamatorio, genético o infeccioso. Esto es una verdadera revolución. Aquí hay algunos autores que han planteado anormalidades estructurales en esta entidad, síndrome de Brugada. Acá presentamos el tracto de salida del ventrículo derecho, donde se presenta la alteración en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho en la zona amarilla y en el síndrome de Brugada. Solapamiento de canalopatías. Tenemos un paciente con síncopes, cuya causa no se conocía, con el masaje del seno carotidio y hace pausas largas de 4,5 segundos, además hace PES no seguidas de QRS. Se hizo una prueba farmacológica y apareció un signo de Brugada que no estaba en la clínica, con 2 extraestímulos en BD hizo una fibrilación ventricular, es decir, disfunción sinoauricular
trastorno auriculoventricular, síndrome de Brugada, o signo de Brugada más bien farmacológico, fibrilación ventricular e implantación de DAI. Uno se pregunta, ¿habría resuelto con un marcapaso? No ha usado su DAI en todos estos años. Síndrome de Brugada, seguimos. 18 pacientes con, este es el estudio de Frustacci y Priori. 18 pacientes con fenotipo de Brugada, corazón aparentemente normal. Los 18 tuvieron alteraciones estructurales en los cardiomiocitos, sobre todo en el BD. ¿Por qué el procedimiento? Biopsia endomiocardio. Fueron estudiados mediante cateterismo cardíaco, histología, inmunohistoquímica, angiografía coronaria ventricular, screening molecular, microscopía electrónica. ¿Qué hallazgos? Bueno, encontraron microaneurismas, apoptosis, miocarditis, cambios cardiomiopáticos. Conclusión, enfermedad cardíaca estructural como parte del fenotipo del síndrome de Brugada. Surgen algunas preguntas y las respuestas son diversas. El patrón de Brugada es, marqué en rojo lo que se piensa que hoy que se acerca más a la realidad. Marcador de canal, enfermedad cardíaca estructural o ninguna. Síndrome orgánico es lo que parece. Síndrome orgánico funcional. Marcador de cardiomiopatía basal sutil, semejante a una cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, del tracto de salida del ventrículo derecho. Cardiomiopatía ritmogénica o enfermedad aislada. Enfermedad orgánica subyacente, parece que sí. Disfunción eléctrica pura sin disfunción mecánica, parece que no. Se trata de una cardiomiopatía con anormalidades electromecánicas y patológicas del tracto de salida del ventrículo derecho. Hallazgos anatómicos y repercusión en el síndrome de Brugada, referente. Resumen de distintos autores que han encontrado hipertrofia de miocitos, aumento del colágeno, anormalidades estructurales sutiles semejantes a la cardiomiopatía, inflamación, fibroadiposis, edema, necrosis, aumento de las dimensiones cardíacas, función ventricular disminuida, anormalidad de la conducción, sobre todo en el tracto de salida del ventrículo derecho, fragmentación del QRS semejante a lo que se ve en la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, contractilidad disminuida, bajo gasto, función mecánica alterada. Hechos trascendentes presentes a veces y a recordar, sustrato arrítmico dinámico a mayor talla, del sustrato, mayor peligrosidad, factores ambientales agregados, fenotipo tardío, eso explica el fenotipo tardío, que un paciente sea sintomático durante años y un día haga un paro cardíaco como debut, que tenga síncopes y MS por ABM, pero también puede ser el síncope por disfunción. Ablación del sustrato del tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es una prueba importantísima, elaborada por o llevada a la práctica por Papone y Brugada, prueba irrefutable de que hay una alteración estructural, puesto que ablación en el tracto de salida del ventrículo derecho no actúa sobre el disparador, actúan sobre el sustrato. Tracto de salida del ventrículo derecho se normaliza el electrocardiograma y se suprimen las arritmias ventriculares malignas. Entonces se consideran hoy en día entidades orgánico-funcionales y hay necesidad de reclasificar algunas de estas entidades eléctricas. Algunos trabajos fundamentales, hablando del Brugada y las alteraciones electroanatómicas y patológicas del tracto de salida del ventrículo derecho, pistas de una enfermedad orgánica subyacente. Otros trabajos fundamentales, esto evidenciado por estudios de gadolinio, vista la disminución de la reserva de la conducción, reducida esta reserva de conducción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ideas finales sobre las canalopatías, síndrome de Brugada como referente. Hasta el término está en discusión, lo habíamos dicho desde el principio. Considerar factores genéticos, estructurales, ambientales, espectro de ADN, recidivas, disfunción miocárdica, extrasístoles ventriculares disparadoras, sistemas biológicos, muerte súbita y la implantación de DAI, con una visión integradora del problema. Factores genéticos y no genéticos que expresan la enfermedad. Las canalo integradas a las clasificaciones de las cardiomiopatías, que originan alteraciones estructurales de cardiomiopatía, o estas originan fenotipos de canalo, o ambas cosas. Cambios en la definición de las canalo, mutaciones de los canales iónicos y de las proteínas, alteraciones sarcoméricas que se relacionan con cardiomiopatía, no con las canalo. Sin embargo, las canalo tienen alteraciones sarcoméricas. Corazón normal versus miocito anormal, necesidad de reclasificar algunas canalopatías. De proceso funcional genético puro se pasa a considerar anormalidad estructural funcional, orgánico-funcional, con una sutil enfermedad orgánica del BD, anormalidades electromecánicas, electroanatómicas, histológicas y morfológicas del BD, sobre todo del tracto de salida del ventrículo derecho.
grandes controversias, idea final. Este asunto está lejos de haberse agotado. Seguirá su discusión y seguramente surgirán otros cambios en el futuro. Las controversias en cualquier campo del saber han existido siempre y siempre existirán. Todas permiten el desarrollo, siempre que sean racionales. Atendamos a las que se originan entre investigadores notables, no entre mediocres. Lo importante es saber hacia qué lado nos inclinamos con nuestras propias vivencias también. Saber que nada es absoluto y que a veces habrá que tomar de parte y parte. En definitiva, las controversias surgen porque, dice Alfonso Reyes, el ilustre mexicano, nada hay más mutable que la verdad y el viento sopla cada vez más alto en dirección a ella. O recordemos el lema empleado por la Sociedad Europea de Cardiología: nuestra diversidad es nuestra fortaleza.